Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, qué bendición, yo feliz como cada sábado porque estoy bendecida. Tengo personas que están aquí desde tempranito, están dando apoyo, están transformando el mundo, están impactando de una manera cada uno individual, transformando para hacer un mejor mundo, un mejor día, un mejor mañana. Y precisamente depositando en el futuro de cada uno de ustedes, porque el presente requiere de más aprendizaje, el futuro requiere de que usted esté preparado el hoy para que el mañana pueda dar de lo mejor a sus seres queridos, a su comunidad, independientemente en el área que usted se desenvuelva. Tiene que ir innovándose, tiene que ir transformándose. Los tiempos de ayer de nuestras abuelas no es el mismo el de hoy. El ser educador, el ser doctor, siempre va innovando. Estar en los medios de comunicación requiere una transformación constante. El liderazgo, la tecnología, nuestros hijos, la discapacidad de ayer no es la misma de hoy. En los años 1950, la discapacidad era un tema arcaico, eran terminologías que se usaban para denigrar a las personas, discriminarlas. Ahora no, ahora tenemos que adaptarnos a los el mundo con Raquel Quesada y nuestros colaboradores
y nuestros invitados especiales siempre están ahí para transformarnos desde la educación, pero una educación que viene desde el amor. Un programa que se prepara durante toda una semana, Claudio llamándome, intercambiando ideas, intercambiando noticias, mi esposo que siempre está atento aquí en el piso, siempre está atento en enviar las informaciones referentes para que cada uno de ustedes pueda conectarse a este programa. Esto no es un programa que simplemente se hace a las 8 de la mañana y ya. Esto requiere de preparación, que el doctor venga con un tema para hablarlo con propiedad, para él educar con amor, pero también para transformar su vida, porque si no nos cuidamos, pues entonces no podemos ser cuidadores de esas personas que tienen condiciones, de esas personas que tienen una discapacidad. Este programa precisamente trata de conectar con todos los padres, porque somos un puente que da oportunidades, pero también invita a que cada uno de nosotros seamos más humanos, pero no nos quedemos ahí, queremos que actuemos, que hagamos un llamado a la acción todo colectivo, transformando individual, pero que la acción y el resultado se vea colectivamente. Entonces es un programa que lo hacemos precisamente para transformar, ser ese puente y hacer una revolución que no se ve ahora, pero en el mañana usted va a decir wow, porque el doctor me dijo que cuidara mi salud mental para yo prevenir enfermedades en mi cuerpo. Yo aprendí en el programa ese día a cuidarme más. Entonces los testimonios inspiran, los testimonios cambian con los paradigmas y rompemos con esas creencias limitantes que siempre nos han tenido pues atrapado, atrasado, y es lo que queremos, seguir avanzando juntos, porque si sabe puede avanzar, porque ya no va a actuar desde la ignorancia, va a actuar desde el conocimiento, y es lo que queremos para todos ustedes. Agradecerles siempre a nuestra plataforma, a nuestro canal, a Discapacidad TV, que desde Argentina transmite para España. Sí, estamos en vivo a nivel mundial, agradecido de Discapacidad TV, porque la inclusión no tiene frontera ni idioma. Ahorita el programa sale en diferentes idiomas y ahí usted podrá conectarse a nivel mundial. Yo creo que hasta en chino salimos nosotros, ¿sí? Claro, porque si el presidente de los Estados Unidos está en China, pues tenemos que también ponerlo en mandarín. Y estamos también en vivo en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Suscríbanse a los dos canales, denle la campanita para que constantemente los sábados les recuerde que estamos en vivo. Porque juntos, sola no, el doctor no puede sola, ni Carla, ni los invitados que vienen más adelante. Es juntos que vamos a transformar el mundo. Iniciamos siempre con una cita. No tienes que tener todo resuelto hoy. A veces, el mayor avance en la psicología, dice, es permitirse sentir lo que estamos avanzando, aunque no lo vemos, descansar para seguir un paso a la vez. Muchas veces estamos trabajando, estamos estudiando, estamos en un proyecto, estamos resolviendo una situación, pero los resultados no se van a ver de una vez. Los avances no se van a ver de una vez. Pero si sigue constantemente, algún día va a llegar tu graduación, algún día va a llegar ver esa casa terminada, algún día va a ver que tus hijos vas a cambiar, porque tenemos que seguir avanzando un paso a la vez, al paso, aunque los resultados no se vean hoy. Modelar con el ejemplo, ser neuronas espejo, decir, hacer y modelar. Sí, porque muchas veces dicen, pero no modelan con el ejemplo. Entonces, es avanzar y confiado que algún día vamos a ver ese resultado que por tanto tiempo hemos estado trabajando, y algún día vamos a descansar porque lo logramos, porque dijimos, yo lo pude hacer, aunque estaba trabajando, estaba estudiando, estaba esforzándome en ese proyecto y no vi resultado, pero algún día yo venceré. Esa es mi invitación para hoy. Muchas veces la sociedad te va a exigir el perfeccionismo de inmediato, el resultado inmediato, pero no, tiene que seguir caminando ahí. Porque si camina por la fe, si camina en lo que tú crees, en lo que se te ha puesto en la mano,
algún día va a vencer. Así que esa es mi invitación para hoy. Sigue adelante y confía que lo vas a lograr. Señores, tenemos invitado de lujo hoy, como todos los sábados, el doctor médico general Eduardo Cubero, quien hablará de la salud mental. ¿Cómo esto conecta con las enfermedades? ¿Cómo así? O sea que si yo no cuido mi salud mental, mi enfermedad en el cuerpo, voy a aparecer con enfermedades. Ese tema es importante. Después de la pausa vamos a escuchar esto. Estará con nosotros también la doctora en nutrición, Yaderis Barreiro, quien estará hablando de cómo los alimentos provocan el estreñimiento. Muy buen tema para escuchar. Y con nosotros también estará el padre Almonó. Hablará de cómo el teatro de la ciudad de Loren estará dedicándole precisamente a las personas neurodivergentes este año en la obra teatral que ellos estarán dando. Y por supuesto, dos educadoras que están transformando vida desde su hogar. Estarán con nosotros Wanda Santos y Carla Lizardo. Todo esto y mucho más después de la pausa. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Entramos en las noticias que precisamente impactan el mundo. Las noticias que celebran, pero que también afectan a la comunidad de personas con discapacidad. Cada vez más países están impulsando leyes y programas para promover la inclusión de personas con discapacidades en las escuelas, universidades y lugares de trabajo. La inclusión está generando cambio en todo el mundo. Organizaciones internacionales destacan que la accesibilidad y la igualdad oportunidades son esenciales para una sociedad más justa. De verdad que sí, que todos tenemos derecho de pertenecer, de educarnos y también pues de ser parte de ese desarrollo que está demandando el futuro. Tecnología que cambia vida, nuevas tecnologías están ayudando a miles y miles de personas con discapacidad. Prótesis inteligentes, silla de ruedas eléctricas que avanzan, aplicaciones para personas con discapacidad visual y auditiva, inteligencia artificial para comunicación y accesibilidad. Expertos afirman que la innovación tecnológica está transformando la independencia y calidad de vida de millones de personas. Enhorabuena, porque la tecnología realmente está haciendo un avance a favor de las personas con discapacidad, de los no videntes. Miren, hay tantas aplicaciones que podemos también nosotros ayudar a este mundo que lo necesita. Desafíos que aún existen también. Esta ya sería una noticia media negativa. A pesar de los avances de muchas personas con discapacidad, continúan enfrentando falta de accesibilidad, discriminación, dificultad para conseguir empleo, acceso limitado a servicios de salud y la educación. Organismos internacionales piden más inversión y políticas públicas inclusivas.
En otra parte, celebrando la capacidad, atletas paralímpicos, líderes comunitarios y activistas continúan inspirando al mundo con sus logros y resiliencia. Eventos internacionales celebran el talento, liderazgo y contribución de personas con discapacidad en diferentes áreas de la sociedad. Señores, la discapacidad no define el potencial de una persona, sino las oportunidades que se le pueda ofrecer para ello poder desarrollarse. Hasta aquí las noticias internacionales que cambian el mundo y promueven una sociedad más inclusiva para todos. Señores, está con nosotros ya el doctor general Eduardo Cubero. Vamos a educarnos todos desde cómo conectamos la salud mental, si está distorsionada, si no está estable, con las enfermedades en nuestro cuerpo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a su programa. Buenos días, Raquelita. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Mencionaste dos cosas interesantes ahora en tu introducción. Una, que no es igual en nuestro tiempo anterior al tiempo actual. Vivimos en un mundo muy exigente, un mundo que nos obliga a estar siempre pendientes, pero también hemos sido educados de una manera muy estricta en el sentido de complacer a los demás y satisfacer las necesidades de los demás. En un mundo con tantas necesidades, muchas veces nos sobrecargamos de muchas actividades, de mucho esfuerzo, y eso provoca que tengamos nuestra cabeza saturada. Eso implica que tengamos un problema de poder concentrarnos y pasamos viviendo, como decía Lao Tse, o en el pasado lo que nos produce depresión, o en el futuro lo que nos produce ansiedad. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestra salud mental depende de qué tan tranquilos estemos, en cuánta calma podamos manejar, en cuánto podamos gestionar nuestro tiempo, en cuánto nos podamos concentrar en aquello que podemos o no podemos controlar. Normalmente cuando dicen que se altera la salud mental pensamos mucho en depresión, en ansiedad, pero realmente cuando estamos demasiado estresados tenemos un aumento de una hormona que se llama cortisol y que disminuye hormonas como la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Eso provoca que tengamos un secuestro amigdalino, que tengamos que nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro más primitivo, el que actúa ante el miedo, esté constantemente activo. Y eso provoca en nuestro cuerpo una serie de cambios que no solo es a nivel funcional de nuestra mente. Nos volvemos irritables, nos volvemos más agresivos, perdemos la capacidad de concentrarnos, perdemos la capacidad creativa, pero también aumenta nuestra frecuencia cardíaca porque nuestro cuerpo está preparado para la defensa, y eso aumenta la presión arterial, nos puede llevar a tener hipertensión. También nos puede provocar que tengamos aumento de nuestra secreción de insulina, y nos puede llevar a una diabetes. Nos lleva a que nuestro sistema inmunológico se desactive. ¿Por qué? Porque estamos provocando que nuestro sistema no tenga tiempo de recuperarse. Hacemos que nuestros telómeros, que son unas partes que están en nuestras células, disminuyan, y eso provoca que no tengamos la capacidad de regenerar los tejidos y envejecemos mucho más rápido. Cuando digo envejecemos, no solo nuestra parte visual, sino también nuestros órganos. No es lo mismo la edad cronológica que la edad biológica. Hay personas con 30 años que por sus hábitos de vida, por su alimentación, por su no dormir, también provocan que tengan problemas, sus órganos internos envejezcan. Personas con 30 años cuyo hígado, riñones, corazón tiene una edad biológica de 40, 50 años. Estamos acortando nuestro sistema, nuestra posibilidad de vivir por causa de no cuidar nuestra salud mental. Es ahí donde tenemos que empezar a preocuparnos un poco acerca de nosotros.
Doctor, y si a todo esto le agregamos el iceberg, que estoy trabajando con el hielo, que se ve el pico arriba, pero abajo hay otro pico mayor que es el que sostiene a ese pico. Muchas veces cuando vemos que una salud mental se empieza a deteriorar, por ejemplo, depresión, vemos la depresión aquí arriba, pero no sabemos qué le pasó a ese individuo en su edad, quizás cuando era pequeño, herida de la infancia, rechazo, quizás ese individuo también en otros aspectos ha sido maltratado, marginado. Entonces vemos que empieza la depresión y, como mencionaba, quizá vamos a recorrer al alcoholismo, a la droga, a una mala alimentación. Y miren cómo podemos conectar la salud mental, pero aquí abajo hay problemas mayores, pero cómo esto afecta también tu salud. ¿Cómo vamos a conectar todo esto y cómo podemos sanar todo esto, doctor? Entonces hay un grupo de profesionales que deben intervenir, psicólogos, psiquiatras, pero también vamos a buscar el doctor, que vamos a ver, claro está, lo que está pasando ahora, pero él va a ir desde un trasfondo. ¿Qué fue lo que te pasó que te provocó que tú llegaras a este extremo? Vean qué interesante. Hemos empezado a tener una gran tecnología y unas grandes habilidades a la hora de manejar lo que es la parte médica. Pero sin embargo, hace más de 2500 años Hipócrates dijo que no podemos dividir el cuerpo de la mente. Entonces es ahí donde empezamos a entender que somos un todo. Por supuesto, hay especialistas para cada una de las situaciones. Incluso en este momento hay escuelas psiquiátricas que dicen que realmente la depresión no es una enfermedad, sino es un estado. Y creo que fue Sócrates el que dijo en algún momento que la tristeza es inevitable, pero la depresión, el sufrimiento, es opcional. Y todo eso usted vino hoy muy filosófico. Es que vean qué interesante lo que me estabas diciendo. Vengo muy filosófico, ¿por qué? Porque hoy, con los estudios de radioimagen, con su resonancia magnética, con otros estudios, estamos dándonos cuenta que esa filosofía que de hace 2500 años se activa para hoy. Es exactamente, y se está comprobando que ellos tenían razón desde su punto de vista. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con procesos como la depresión? Que empezamos y la dejamos hasta que ya es un punto extremo. Los antidepresivos en este momento son uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Y sin embargo, hay escuelas que dicen que los antidepresivos realmente en depresiones leves, depresiones moderadas, no tienen ninguna función. No tienen ningún efecto positivo. ¿Por qué? Porque se necesita la terapia, se necesita eso que dijiste, el poder conversar con alguien, el poder tener contactos. Por supuesto, la depresión tiene muchísimos elementos que lo producen. Y solamente doctores comprometidos como usted, que estuvimos estudiando juntos neurociencias, ser neurocoach, entender desde cómo el cerebro también puede dominar, afectar de manera positiva y negativa la salud, el individuo, sus creencias, cómo podemos avanzar, cómo podemos quedarnos paralizados. Y esto de conectar precisamente, no solamente durar 5 minutos como doctor con un paciente y decir, ¿qué te sientes? Ah, toma, esto es lo que va a tomar, que me ha pasado. Y yo me quedo mirando al doctor, pero yo, pues será loco, porque ¿cómo que tú no me vas a preguntar a mí otras cosas para llegar donde yo quiero que tú llegues? Y 5 minutos, y le ponen entonces al seguro que él duró 2 horas conmigo para cobrar. Ese es otro tema, pero el punto es comprometimiento al trabajo con la pasión y la dedicación que juramos hacerlo. Por eso es que yo en una esquina, hágalo con pasión, porque si usted no va a hacer eso, déjelo, que otra gente lo puede vender mejor que usted. Entonces, usted se comprometió a ir más allá de lo que el cuerpo te dice con una enfermedad, pero
se ha dedicado a estudiar también cómo trabaja la mente. Y mire cómo usted conecta y podemos conectar cómo vienen las enfermedades, cómo desde los tiempos antiguos ya se estaba declarando eso. Exactamente, y vean que es importante que no perdamos de perspectiva que los mejores antidepresivos, que la mejor manera de evitar que nuestra salud mental se vea alterada es moviéndonos, alimentándonos bien, descansando. Y el silencio es importantísimo para nosotros. No el silencio de estar oyendo el televisor o música, sino el silencio real, el silencio con nosotros mismos, donde tengamos espacio para poder meditar y entendernos y conocernos. Porque más de lo que el proceso que yo pueda hacer para curar o ayudar a sanar a alguien, es la necesidad que cada persona tiene de entenderse a sí mismo y saber por qué actúa de tal manera. Así es, doctor. Vamos inmediatamente entonces a darle las recomendaciones, las prescripciones para que el televidente y los que nos están escuchando puedan seguir paso a paso su receta. Muy fácil, miren. Los mejores antidepresivos del mundo. Las mejores técnicas para evitar la ansiedad. Muévase. Nosotros somos un cuerpo biológico destinado para moverse. Tengamos buenas relaciones intersociales. El contacto con personas que te aporten es importantísimo para poder salir adelante. La alimentación sana, evitar azúcares o grasas en exceso, el dormir bien. El cuerpo necesita regenerarse, igual que nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces el dormir bien te ayuda a que el sistema nervioso parasimpático se active y te libere. Vivir. Decía Séneca que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Así que aprendamos a vivir. Doctor, compartía yo con unos estudiantes el jueves de que nosotros somos responsables de buscar nuestra paz mental. Con eso no quiero agregar más. En todos los ámbitos. Usted es el responsable de buscar su paz mental. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales y conectar con usted en su programa todos los sábados? Bueno, pueden localizarme en Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, YouTube y en Instagram, en TikTok también. Y hoy precisamente tenemos un tema muy interesante en el programa Cambio Positivo a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, sería 7 de la noche, hora de Boston, en el cual vamos a hablar acerca de calma, felicidad y salud. Doctor, reservemos un espacio para hablar de este tema. ¡Ay! El liderazgo comienza en mí para cambiar el mundo. Doctor, lo amo. Bendiciones. Luego. Señores, ya está con nosotros el padre, pero él más que padre es un líder de nuestra comunidad, es una eminencia, es una persona que está dejando un legado positivo y es el llamado que todos nosotros tenemos en la vida, dejar huellas positivas a favor de los demás. Él va ahora a hablarnos de un tema muy interesante de cómo va a dedicar un espacio especial en obra a las personas neurodivergentes. Muy buenos días, querido padre, gracias por este espacio. Muy buenos días, Raquel, gracias por la oportunidad de estar en Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Es un honor estar con ustedes en esta mañana. Padre, yo sé que usted me quiere mucho, yo sé que usted me sigue, nos seguimos los dos, somos escritores, pero ¿cómo nace esta idea de querer dedicarle este año, esta oportunidad para amplificar las vidas, lo que pueden hacer las personas con discapacidad? Mira, me declaro culpable, que soy como muchos que saben que existe una comunidad neurodiversa y que nosotros lamentablemente decimos, bueno, están ahí, son los pobrecitos, y no sabemos cómo tocarles o cómo tratarles o cómo abordarles. Por lo tanto, nos hacemos como que nos reímos, pero no queremos más ni sabemos más.
fui invitado al Festival de Teatro de la Florida hace 2 años y yo quedé muy impactado con un director teatral ciego, no vidente, y que al mismo tiempo el actor dentro de la misma obra teatral. Entonces yo dije, hey, esto me cambió la vida en ese momento. Entonces empecé un poquito a hablar sobre cómo él, que tenía un bastón largo para poder moverse y poder caminar, yo decía, bueno, aquí no hay nada de teatro, el hombre es ciego realmente, es no vidente. Y comencé a investigar sobre los teatros con carácter de neurodiverso. No hay muchos en el mundo. Hay uno en República Dominicana, hay uno en Chile, hay uno en España, no hay mucho realmente. Sin embargo, me quedé pensando por qué no crear conciencia, no ver como los pobrecitos, sino como personas que tienen algunas discapacidades, pero que por el otro lado son más capaces que muchos que dicen no tener discapacidades. Después, hablando contigo, que te hablé de la idea, me diste un tópico que nunca había pensado en él, pero que es tan cierto como el aire que respiramos. Me dijiste, padre, que muchos de nosotros, a partir de los años, nos volvemos con discapacidades. Dije, hey, es verdad. Por ejemplo, yo estoy perdiendo la audición. Y es típico de... Usa lente ya, o sea, requiere de lente para poder hacer su día a día. Si no, no veo bien. Yo me quité los lentes y todo está nubloso, todo está yo también. En penumbra, ¿verdad? Es decir, ya estoy perdiendo algunos de los sentidos, como la visión, la audición, sobre todo, ¿no? Y dije, mira, tienes razón. Pasa que no nos damos cuenta que de una forma u otra también nosotros entramos dentro de este mundo de la neurodiversidad. Déjame yo poder de una forma u otra conectar. Entonces me pusiste en contacto con una persona que había traído a que ya usted conocía también, sí. Sí, pero que no sabía que ella estaba dentro del mundo de la neurodiversidad. Y hablamos con apellido Kelly, pero se me olvidó el nombre, Raquel Kelly. Y ellos presentaron el año pasado y en un musical con 23 actores neurodivergentes que se llama Puertas. Puertas es un musical precisamente que trata sobre una diversidad de temas para abrir puertas para una comunidad que es diferente. Entonces yo dije, wow, vamos a celebrar el 14º Festival de Teatro que hacemos en Lawrence. Vamos a dedicarlo completamente a la comunidad neurodivergentes. Y creo que es la primera vez que se va a hacer en Nueva Inglaterra todo un evento teatral dedicado a las personas neurodivergentes con grupos neurodiversos. ¿Usted cree que después de esta obra vamos a cambiar prejuicios a favor de las personas neurodivergentes en Lawrence? No, pero vamos a comenzar a dar el primer paso para ello, porque no es un problema que tú lo vas a cambiar en un día, porque tenemos toda la vida haciéndonos precisamente un poco inocentes al respecto o desconocerlo. Entonces yo creo que el primer paso es tratar de crear conciencia. No solamente será este año, yo quiero que cada año traigamos aunque sea un solo grupo neurodivergente. En esta oportunidad van a ser todos los grupos, pero es un asunto de al paso, día a día, paso a paso, ir enseñando sobre la neurodivergencia. Y yo creo que este evento, por ejemplo, mira algo interesante que yo quedé también impactado. En la primera semana vamos a presentar en el opening parte del musical de Puertas. Pero la semana que sigue, las obras
comenzamos con una obra que se llama El amor al otro lado de la pared. ¿Qué es esto? Como una joven, pero realmente, o sea, ella tiene el síndrome de Down real, no está actuando. Ella tiene el síndrome de Down y él es autista. Entonces, ¿cómo ellos con estas dos realidades encuentran el amor? Pero para la mayoría de nosotros eso es impensable. Tienen sentimientos, tienen realidades, y esta obra precisamente abarca ese tópico de cómo dos personas neurodivergentes encuentran sentimientos afines para unirlo. Eso es posible. Así es posible, y la obra teatral va a enseñarnos esas realidades. Entonces, todas las obras van en esa temática de enseñanza sobre la neurodiversidad. Entonces, hacemos un llamado para que la comunidad se dé cita del 14 de agosto hasta el 6 de septiembre en el Festival de Teatro de Lawrence, que lo hacemos en la 198 de la Garden Street en Lawrence. Repito, 198 de la Garden Street en Lawrence. ¿Cómo podemos comunicarnos con usted? Y ya para finalizar, porque sé que tiene otro compromiso. Usted realmente es un padre, es un profesional, ha tenido medios de comunicación, es escritor. Todos los días sé que promueve, todos los días en su vida, pero también los domingos, desde el punto de ser un padre real, usted promueve que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero finalizar con esta pregunta. ¿Qué ha significado para usted en lo personal este proyecto de vida que ya se está convirtiendo en un proyecto de vida a favor de la neurodivergencia? Un desafío, y al mismo tiempo sentirme un poco mal por no haber prestado atención a personas que, al igual que yo, al igual que ustedes, son creados a la imagen de Dios. ¿Por qué no integrarme a una realidad y no hacerme el inocente o el desatendido? Y entonces entendí que debía dar este primer paso, porque tú tienes que predicar con el ejemplo. Yo no le puedo decir a los demás que abracen el concepto de la neurodivergencia si yo no empiezo a hacerlo. Entonces motivé al Festival de Teatro, que tiene un comité grande, para que tomemos primeramente nosotros conciencia sobre eso. Porque lo primero somos nosotros. Si nosotros no nos enamoramos del proyecto, no podemos venderle a otro la idea de integrarse al proyecto. Así es. Hago un compromiso público, y mi esposo está atento a este programa. Vecina Beauty Supply, de manera personal, profesional, va a estar apoyando esta iniciativa. Así que, padre, lo pondré en contacto con Jonathan Quesada, porque tenemos que apoyar la buena obra de Dios. Y padre, si quieren conectarse con usted precisamente para apoyar de manera económica, que se gasta mucho dinero, ¿dónde lo pueden hacer? Al 978-902-6285. Dijiste algo que quiero resaltar. Hay que cubrir transporte aéreo, hay que cubrir hotel y hay que cubrir viático para su alimentación. Eso es lo mínimo, ¿va? Pero solamente el transporte aéreo se va a un dineral. Así es. Por favor, los comerciantes que quieran apoyar una nueva realidad dentro de las artes, por favor llamen al 978-902-6285. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Puede ir con Dios. Lo amo. Muchísimas gracias, señores. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más, porque esto apenas comienza. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts.
y líderes en productos como Alphapar, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad tenemos el segmento que cambia el mundo. La persona que cambió o impactó el mundo. Y en esta oportunidad tenemos a Ludwig van Beethoven, conocido mundialmente como Beethoven, el genio que escuchó la música con el corazón. Ludwig van Beethoven fue uno de los compositores más importantes de la historia de la música clásica. Nació en Alemania en el 1770 y desde joven mostró un talento extraordinario para el piano y la composición. Sin embargo, una de las mayores tragedias de su vida ocurrió cuando comenzó a perder la audición alrededor de los 30 años. ¿Cómo así? Un músico que no escucha. Para un músico quedarse sordo parece el final de su carrera y de sus sueños, pero para Beethoven sufrió profundamente. ¡Wow! En cartas personales expresó tristeza, desesperación y miedo al rechazo. Aún así decidió no rendirse. Lo más extraordinario es que aún perdió casi completamente la audición, continuó componiendo algunas de las obras más famosas y poderosas de la historia, incluyendo la Novena Sinfonía, Claro de Luna, la Quinta Sinfonía. Beethoven escuchaba la música de otra manera. Vamos a ver cómo. A través de las vibraciones. ¡Wow! La memoria musical y su imaginación. Su música se convirtió en un símbolo mundial de perseverancia, resiliencia, superación personal y del enorme potencial que las personas con discapacidad pueden tener. Por esto y mucho más, hoy elegimos a Van Beethoven. Señores, ustedes ven, nada es imposible, pero tienen que proponérselo. Sí, porque miren cómo él perdió la audición y aún así siguió componiendo temas famosos que ha trascendido mundialmente a la humanidad. Señores, ya están con nosotros las educadoras Carla Lizardo y Wanda Almonte. Educadoras que desde el hogar se fajan día a día para ella llevar a esos niños. Educadoras que muchas veces identifican cualquier condición, cualquier discapacidad que pueda tener ese individuo. Educadoras que también dejan de ser ellas muchas veces para dar lo mejor de sí a esos niños. Muy buenos días, Wanda, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Carla. Iniciamos con Wanda. Muy buenos días. Bueno, para mí ser educadora no ha sido solamente un trabajo, ha sido una misión de vida. He aprendido que enseñar no es solamente enseñar colores, números, canciones, sino que hay que dejar huellas en cada corazón de cada niño que comparten cada día con nosotras. Cada abrazo, cada sonrisa, cada esfuerzo, cada logro que ellos hacen, he aprendido que he cogido el trabajo perfecto. ¿Carla? Sí, buenos días, gracias por la oportunidad, Raquel.
Para mí, como educadora de cuidado infantil, es un reto todos los días, pero también una pasión, porque cuando tú lo haces con amor para, como dijo la colega, dejar huellas en esos niños, es imprescindible dejar esas huellas para el mañana de esos niños. Es acompañar, guiar y estimular en el desarrollo integral de ellos, emocional y físico. Así es. Wanda, ¿cómo es un día típico de una educadora desde su hogar? Bueno, es una experiencia muy emocional. Hay muchos niños que llegan a horas muy tempranas de la mañana. A veces pueden hasta llegar dormidos, que ni siquiera se despiden bien de sus padres, y nosotras somos las que estamos encargadas de darle un día a día, de que su día sea emocionante, pero también educativo, de que ellos desarrollen ese ímpetu de aprender y que nosotras como educadoras lo llevemos al máximo, porque es muy bueno cuando llega un niño a la edad escolar, que llega a la escuela y pregunten quién fue la educadora de ese niño. Por eso dicen que la educación empieza en casa, y nosotras, como trabajamos en casa, somos las responsables y de darle los valores necesarios para que ese niño llegue al mañana o a un mejor futuro, pero llevándonos a nosotras como su educadora. O sea que tienen un compromiso mayor, tienen un compromiso con, precisamente como hemos hablado en la clase, de depositar amor, educación, pero también estar en la mira de ver, identificar, de estar anotando si esa persona necesita ayuda extra. Carla, ¿qué es lo más gratificante de esta profesión? Y por igual también lo más desafiante que tú puedes vivir día a día. Bueno, lo más gratificante es cuando nosotros, cuando yo le enseño cosas a ellos y ellos pueden lograr aprender o tratar en el camino de que ellos estimular su desarrollo. Cuando ellos están aprendiendo, eso te gratifica porque tú dices, lo logré el objetivo, porque ese es el objetivo, cuando nosotros les enseñamos cosas y ellos pueden hacerlo solos. Entonces eso es gratificante, me apasiona día a día trabajar con ellos. Tengo niños de diferentes edades, tanto infantil como toddler, pero ellos, cada uno aprende a su propio ritmo. Realmente es algo desafiante, pero cuando uno lo hace con pasión, con amor, el objetivo llega y el resultado se ve, es notorio. ¿Cómo lo desafiante, los desafíos que tiene, cuáles son? Bueno, como te dije, cada niño trae su propio, aprende a su propio ritmo. Y es desafiante porque cada uno de ellos es diferente, pero aprende a lograr y tener su propio resultado. Y es desafiante porque cuando nosotros trabajamos con ellos, a veces le cuesta a uno, pero también a ellos. O sea, ellos son niños que quieren y lo pueden lograr, lo logran. Excelente. Wanda, ¿cómo se trabaja el vínculo con la familia? A veces es fácil trabajar con algunas familias que precisamente hablábamos que vienen con creencias limitantes. ¿Cómo ustedes hacen el vínculo familiar? Bueno, a veces tenemos que trabajar primeramente con la empatía, y el trabajo se nos puede hacer un poquito más fácil si todo conectamos, porque a veces ellos tienen algún tipo de inconveniente y pueden venir y querer pagarlo con nosotras, pero nosotras somos responsables solamente a convivir y a llevar la educación de sus hijos. A veces nosotras tenemos más trabajo con el padre que con los mismos niños. Los niños son a veces mucho más comprensivos con nosotras que el mismo padre. Nosotros tenemos un trabajo
es muy emocional, aparte de que son cosas que nos llegan en la vida. Uno a veces no se esperaba que era este trabajo que le tocaba, y cuando uno viene y choca de frente, uno se da cuenta que el trabajar con niños es algo fundamental, es algo que usted tiene que hacerlo de corazón. Entonces, a veces el padre nos considera como babysitter, y no somos babysitter, nosotras somos educadoras, nos educamos cada día. Y mucho que se educan. Exactamente. Entonces, yo estoy en un grupo de educadoras que nos llamamos Mujeres Empresarias, y somos un grupo donde la diversidad de nosotras es conllevar, no pensar que somos unas competencias. Nosotras como educadoras no somos competencia. Nosotras como educadoras debemos de apoyarnos mutuamente para lograr. Con mi grupo estamos trabajando siempre, estudiamos, nos capacitamos en todo. A veces estudiamos tanto que tenemos el teléfono, la computadora y hasta el teléfono o la computadora de los niños o de los esposos, porque vivimos el día a día, ¿sabes? Entonces, los padres, al considerarnos a nosotras babysitter, nos tiran el niño, ustedes son ya, no se preocupan por la educación, pero tampoco te preguntan, el niño está avanzando, el niño tiene, no te preguntan. Entonces, pero ustedes como profesionales le dan un reporte, o quizás como hacen en la escuela, le dan una hoja diaria de qué pasó, qué hizo el niño. ¿Hacen ese tipo de comunicación? Sí, nosotras hacemos reportes de progreso. Nosotras siempre tenemos que hacer un reporte de cómo va avanzando el niño, qué está haciendo. Por lo menos yo también tengo un listado de lo que hace el niño día a día. El padre, uno se le entrega, el padre puede opinar o simplemente se queda callado y no dice nada, pero somos responsables de que el padre vea lo que está logrando su hijo. Entonces, cuando ellos ven ese logro, ahí, ok, eres muy buena educadora. Tengo padres que vienen desde 25 minutos acá a Loren, a Methuen, y yo me siento muy orgullosa de cuando ellos me eligen a mí, porque trabajo con el padre, pero también con el hijo. Carla, ¿cómo tú fomentas la inclusión y el respeto entre los niños? Sé que muchas veces he escuchado que ustedes tienen niños que no saben compartir, que los padres no se han preocupado de enseñarles, o quizás hay niños que así se dan cuenta que quizás tienen un grado de autismo, quizás un niño hiperactivo. ¿Cómo ustedes trabajan esto? ¿Cómo ustedes identifican eso y cómo le hacen saber a los padres? Sí, mira, por ejemplo, en mi caso tengo un niño con autismo dentro del programa, pero dentro del programa, claro está la inclusión a todos los niños, o sea, la misma rutina, las mismas actividades que yo desarrollo con los niños, lo desarrollo con todos y por igual, no hay exclusión alguna. A los padres se le informa, como bien dijimos, el reporte de progreso del niño, y se le da ese desarrollo diario, esa observación diaria, anotes, apuntes. Los padres es como un conjunto de cosas que uno trabaja tanto con el niño como con los padres, pero los padres a veces no ni preguntan, uno le dice, pero a veces no preguntan del desarrollo del niño. Es un trabajo arduo, y cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de cosas que hace el niño cuando llegan a tu programa, en base al AESQ, que es un cuestionario que se da para saber las calificaciones como del niño, el desarrollo del niño en todos sus ámbitos, tanto emocional, físico,
motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, todo un cognitivo, todo un engranaje de cosas, de desarrollos que el niño va desarrollando aquí, pero que uno lo va observando y va trabajando en conjunto con el padre y con el niño. Excelente. Que ya para finalizar, Wanda y Carla, ¿qué consejo le tienen a la comunidad para que entiendan también que ustedes son educadoras, que no son baby city, que están aportando y fomentando a ese futuro de ese niño? Bueno, mi consejo es que principalmente que pregunten, que se empapen, que crean en nosotras, que nosotras estamos trabajando con los niños, estamos llevándolo a un logro que queremos que sea el máximo. Porque lo que yo quiero para mis hijas, también me gustaría lograrlo con esos niños. Que estudien, que crezcan a un nivel... a un nivel de un ritmo de vida que sea despampanante, que los padres crezcan con nosotros también y que nos apoyen a seguir educándonos, que nos apoyen para que nosotras logremos lo que tal vez ellos ahora mismo, por su trabajo, por la necesidad de tiempo, que sé que quieren estar con sus hijos y no pueden por su trabajo, no pueden, entonces que nos apoyen a nosotras a seguir logrando la empatía y la inclusión con sus hijos. Excelente. Carla. Sí, es un trabajo en conjunto, tanto los padres como nosotras, y nosotras pasamos la mayoría del tiempo con ellos, o sea, son muchas horas de tiempo con ellos, de calidad de tiempo, porque yo digo que mientras el padre no está, nosotras estamos, y ese amor, esa devoción por sus hijos es en conjunto con el padre, ¿verdad? Porque en ese momento nosotros le aportamos a ellos cosas imprescindibles dentro de su vida y su desarrollo. Y trabajar conjuntamente con el padre es una satisfacción muy grande cuando el niño puede alcanzar los objetivos necesarios para lograr resultados mejores, porque se trabaja en conjunto y salen resultados mucho mejor. Así es. Bueno, agradecerle a mis dos estudiantes, también educadora. Estoy muy orgullosa de ustedes, del trabajo que están haciendo en nuestra sociedad, el aporte que están haciendo para construir niños en un futuro, aplicándolo en el presente, que puedan ser entes de cambio, porque para eso necesitamos depositar amor, educación, aceptación, un sinnúmero de cosas que es lo que van a hacer que ese niño pues pueda desarrollarse con más plenitud en su vida. Gracias por estar con nosotros y de verdad que agradecida de Dios por su vida. Señores, ya está con nosotros Yaderis Barreiro, doctora en nutrición. Y este tema, señores, hoy nos vamos a extender un poquito del tiempo indicado en este programa, porque vamos a hablar del estreñimiento y los alimentos que provocan el estreñimiento. Todos padecemos de esto, todos por una causa u otra estamos padeciendo de estreñimiento, y ella nos va a explicar precisamente dónde están esos alimentos que nosotros no sabemos, lo estamos ingiriendo todos los días, y cómo también podemos evitar eso en nuestros hijos, porque ellos son también algunas veces lo que no son verbales, pues tienen esos estragos y no pueden expresarse, y de ahí también vienen algunos comportamientos. Yaderis, bienvenida a tu programa nuevamente, como siempre. Hola Raquel, qué placer compartir contigo y con todos nuestros amigos de Cambiando el Mundo. Señores, qué bueno es poder apoyar, ¿verdad?, a los niños. Mira, esta labor tan especial que están teniendo pues estas maestras, estas estudiantes, y de verdad que los niños que hoy podamos apoyar, pues yo estoy más que contenta de
de que pueda pues ser parte de todo esto. Y bueno, Raquel, hoy vamos a hablar de la constipación o estreñimiento. Ustedes saben que definitivamente es una situación que se va a ver en todo el mundo. Raquel, cualquiera de los que están escuchando o viendo el programa, estoy segura que en algún momento de su vida han tenido el punto de que han experimentado una dificultad para defecar. Y por ende, este es un tema importante. Cuando hablamos de constipación, nos estamos refiriendo a que una persona tenga menos de 3 deposiciones por semana. ¿Qué quiere decir eso? Que está yendo al baño menos de 3 veces por semana. Clínicamente esto es considerado constipación o estreñimiento. Sin embargo, aunque esto es lo que clínicamente es considerado, nosotros como especialistas de la nutrición nos vamos un poco más allá. Y es que cuando vemos un niño que va cada 2 días al baño, que quizás va 4 veces a la semana, pues no lo vemos positivo. Lo ideal es que un niño pueda ir regular al baño. ¿Y qué? O sea, espérate, que yo quiero, tú sabes que a mí me encanta compartir contigo, sí, porque yo aprendo tanto. O sea, que tú me dices que si una persona no evacúa 3 veces al día, sufre de estreñimiento. O sea, una persona clínicamente, si va 4 veces a la semana, de 3 a 4 veces a la semana. ¡Ah, la semana! Ahora, lo recomendable es que mínimo vaya 1 vez al día. Ahora sí. En el caso de los niños. No, porque yo iba a decir, yo estoy en problema entonces, si yo tengo que ir 3 veces al día. Sí, mínimo 1 vez al día. Y en el caso de los niños, regularmente podemos notar que van 2 veces al día. Un niño normal con un sistema digestivo, o sea, de trabajo adecuado, que no tenga problemas a nivel de su salud, debe ir por lo menos 1 o 2 veces al día al baño y hasta 3 veces, dependiendo de cómo esté su nutrición. Ahora, es muy importante que nosotros, los padres, vigilemos al niño. Miren, no podemos dejarle al niño que avise cuando tiene un tema de constipación o estreñimiento. Nosotras, las madres sobre todo, debemos estar atentas de que cada día cuando el niño se levanta vaya al baño. ¿Y por qué digo cuando el niño se levanta? Porque ese es el mejor horario en el que se produce el vaciamiento intestinal. Y crear ese hábito de llevarlo todos los días al levantarse, a sentarse en el baño, a ir al baño a hacer, no solamente a orinar, sino también a defecar, va a permitir que sus órganos digestivos trabajen mejor, puedan tener una mejor limpieza, pero al mismo tiempo, madre, que me estás oyendo o viendo, yo te digo... Educadora, que me están escuchando. Sí, que estés atenta, porque, mira, cuando un niño tiene un tema de constipación o estreñimiento, se pueden ver diversos cambios negativos en él. O sea, se va a acumular muchas toxinas en su sangre. Cuando las heces se quedan ahí acumuladas en el colon, ¿saben qué ocurre en el colon? Se absorbe más agua cada día y esas heces se van poniendo más duras. Y mientras más duras, más difícil de expulsar. Por ende, va a haber dolor, va a haber que hacer un esfuerzo, van a tener que pujar, pueden sangrar y pueden hasta desarrollar algún tipo de hemorroide, ya sea hemorroide interna o externa. O sea, es muy, muy negativo en los niños. Y en nosotros los adultos también. Fíjense que el estrés que estamos viviendo hoy nos está llevando notoriamente a esta parte de que estemos viendo con más frecuencia el tema del estreñimiento. Entonces, hay hábitos, Raquel, hay hábitos que nosotros muchas veces descuidamos solamente por el mismo ajetreo de la vida, y con los niños también. El niño que tiene, por ejemplo, dificultades para expresarse, este niño quizás no te va a poder decir que tiene estreñimiento, pero si tú puedes observarlo, puedes notar que su vientre puede crecer, vas a ver que se pone la barriguita más grande, puedes notar que a veces hasta se pone durita,
puedes notar que no quiere comer, no quiere comer, es un niño que quizás va a presentar un behavior, un comportamiento, y tú le quieres dar la comida y él no quiere comer, y entonces tú no estás entendiendo que es que él no ha evacuado. Incluso a mí me encantan algunos doctores, porque lo primero que le preguntan es, ¿el niño evacuó? ¿Cómo? ¿De qué color es la pupú? ¿De qué cuántas veces? ¿Y por qué? Porque la evacuación es importante para el diario vivir de una persona. Y es que, Raquel, así como tú dices, al niño se le puede quitar el hambre porque es que tiene sensación de plenitud, ese vientre inflado le da sensación de llenura todo el tiempo, no le va a dar hambre. Además, la molestia que le da, puede haber mucha molestia cuando come. Eso no es bueno. Entonces, nosotros tenemos que observar eso. Tenemos que ver que cuando una persona no defeca correctamente, aparte de las toxinas que van a aumentar en su sangre, se puede ver en la piel. Podemos ver la desarrollo de acné, espinillas, se pueden observar en el rostro. De un niño se puede ver, imagínense ustedes, de un niño se puede ver. Y en nosotros los adultos también. Pueden haber manchas, se puede manchar la piel por las toxinas que nos están eliminando. Insomnio, el estreñimiento no te deja dormir. Sí, las alteraciones de sueño. Uno se ríe, pero es verdad. Es que, miren, es que hay una conexión especial entre el intestino y el cerebro. Señores, el sistema nervioso está muy afectado cuando una persona tiene estreñimiento y se desbalancea también la microbiota intestinal. Desbalancear la microbiota, todos estos microbios amigables que están ahí contigo, van a afectar tu comportamiento, tu estado de ánimo. Puede haber dolor de cabeza, puede haber irritabilidad. O sea, son cosas que muchas personas lo ven normal. Oye, adulto que me estás viendo y escuchando en este momento, no es normal no ir al baño. No normalices el tema del estreñimiento. Eso no debe ser normal. Tienes que apoyarte con un profesional si no has regulado con tu mismo estilo de vida, porque el futuro de una persona constipada puede ser muy negativo. La constipación se relaciona con problemas de divertículos, con problemas de hemorroides, con problemas de inflamación y colitis, con problemas de obstrucción de intestino, que es una urgencia médica que puede llevar a cirugía, muy peligroso. Puede relacionarse una constipación, un estreñimiento crónico, puede relacionarse con riesgo de cáncer de colon. O sea que es un peligro. Cuando la gente está estreñida, tú no puedes ni siquiera estudiar porque es que tú no te puedes concentrar, porque es que tú necesitas limpiar ese organismo. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los alimentos que podemos usar a favor y cuáles son los alimentos que tenemos que tomar en cuenta? Porque aquí yo veo que el arroz, ¿cómo usted le dice a un dominicano que el arroz estriñe? ¡Ay, padre! Bien, mira, realmente en cuanto a los alimentos que favorecen a mejorar cuando tú quieres tener más regularidad en la defecación, está, número 1, alimentos ricos en fibra, eso es sí o sí. Entonces, los alimentos ricos en fibra son las frutas, preferiblemente las frutas que tienen más fibra son la lechosa o papaya, la piña, es bastante conveniente, las ciruelas pasas, pero deben estar remojadas en agua por lo menos de 1 o 2 horas para que puedan, al estar hidratadas, apoyar mejor a lo que es ese vaciamiento intestinal. El uso de vegetales, o sea, hay que comer ensalada. Los vegetales de forma general aportan fibra que ayudan a que pueda haber ese arrastre a nivel intestinal, puede haber ese buen vaciamiento. Otra parte es los cereales integrales. Si tú vas a comer un pan, lo ideal es que sea integral. Si vas a comer arroz, lo ideal es que sea integral. Ahora, si tú no sufres de estreñimiento y quieres prevenir el estreñimiento y te gusta mucho el arroz blanco, ¿qué yo te recomendaría? Ráyale coco a ese arroz. Ponle zanahorias y muchos vegetales rallados y picados a ese arroz. Enriquécelo, ponle fibra porque él no tiene nada de fibra. Y al no tener nada de fibra, te dispara la glucosa en la sangre y te altera, te produce estreñimiento. Entonces, puedes trabajarlo. O sea, si tienes dificultades para comer, por ejemplo, arroz integral, entonces mi recomendación, enriquécelo con fibra. Ahora, no te acostumbres a comer tanto arroz blanco. Puedes variar, puedes combinarlo con trigo. Por ejemplo, el trigo es bastante rico en fibra. O también puedes consumir quinoa,
que es un cereal bastante rico en fibra. O sea que hay otras opciones que puedes aprovechar en cuanto a la dieta. Otra parte en cuanto a lo que favorece es el agua. Si no bebemos agua, ¿cómo vamos a hacer el vaciamiento intestinal? Yo conozco, doctora, gente que no bebe agua. Mi hermana, ella odia el agua. Hay personas que no les gusta el sabor del agua. Yo le echo limón, y le echo cositas. Sí, mira, tú puedes hacer rodajas de sandía, rodajitas de naranja o de limón, de apio, exprimirle limón, ponerle diferentes alimentos que tal vez para ti sean agradables. Eso le da un cambio, el saborcito del agua, y cuando te tomas el agua vas a poder tomarla con más tranquilidad. Pero déjenme decirles a los que no beben agua que el agua es un remedio natural. Usted tiene que beber el agua como si fuera medicina. A usted no le gusta, pero usted tiene que tomarla. Póngase una alarma. Cada hora bebas un vaso de agua. Y usted va a ver que si su intestino era medio lento, pues va a mejorar. Ahora hay condiciones, Raquel. Justo, doctora, me voy más allá. El agua, su cuerpo está hecho de agua, ¿no, verdad? Claro. Si usted deja de beber agua, hasta el cerebro se le reseca. Un estudio que pusieron una foto de una persona que bebía agua normal a otra que nunca bebía agua. Ese cerebro, esa neurona, empezaron a ponerse tristes y a secarse. Para que usted vea cómo la foto. Se atrofia el cerebro de una persona que no bebe agua, se atrofia. El cerebro es 85% agua. El cerebro, imagínense ustedes, si usted no bebe agua, usted se mata. Usted está matando su organismo. Casi todas las funciones y reacciones químicas del cuerpo dependen del agua. Usted necesita beber agua obligatoriamente. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Aparte de hidratarse bien, que usted se revise con su médico, porque hay personas que nacen con condiciones, por ejemplo, el megacolon congénito. Hay personas que nacen con un colon gigante y ese colon grandote. Doctora, hablando de eso, yo conozco una persona que se le salía el ano cada vez que trataba de hacer evacuar. ¿Qué condición se llama esa? Bueno, cuando eso ocurre, estamos hablando de hemorroides. Normalmente. Pero una cosa extrema, se le salía de verdad el ano y había que entrárselo cuando pequeña. Sí, puede pasar, o un prolapso rectal. Esas son las dos condiciones que pueden darse cuando pasa eso. O hemorroides. ¿Te imaginas a gente sin ano? Ay, Dios mío. Eso es peligroso, sí, que pase eso. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de estreñimiento, constipación, hablamos también de que si estás llevando una dieta muy baja en fibra, te vas a ver peor. O sea, si tu dieta no conlleva uso de fruta, si tu dieta no conlleva uso de vegetales, si en tu dieta tu consumo es de pura harina, si en tu dieta tu consumo es tal vez pues hacer más frecuentemente el uso de comida rápida, muchas frituras, ese tipo de cosas no son saludables para una persona que quiere tener un buen sistema digestivo, un buen trabajo digestivo. Entonces es importantísimo que usted sepa que si tiene por costumbre hacer eso y si a su niño usted le permite comer esos snacks que tienen mucha sal, mucho colorante y todo eso, eso no le ayuda para que ese niño pueda ir bien al baño. Usted tiene que ir. El otro día yo estaba hablando con una mamá. El otro día yo estaba hablando con una mamá y ella me dice, ay, porque mi hijo es muy imperativo y no quiere dormir y nada más quiere comer Nutella. Y yo la miro así. Wow. Pero tú me estás diciendo por qué ese niño no puede dormir y no se puede estar tranquilo. Ay, pero es que eso es lo único que le gusta. No, pero eso es lo peor que le está dando. Si fuera por mí, a mí me gustaría estar viajando todos los días, pero no es lo que me gusta, es lo que debo de hacer, ¿no? Claro, es una pena, pero muchas madres tenemos que aprender a cuidar de nuestros hijos. ¿Por qué digo tenemos que aprender? Porque muchas veces a nosotras se nos ablanda el corazón y les permitimos a ellos lo que ellos quieren, pero no debe ser así. Nosotras debemos tomar la conducta de empoderamiento, la conducta de dirección y de guía. Nuestros hijos lo que necesitan es eso. Nosotras Dios nos ha puesto como las, vamos a decir, las que
cuidan de ellos, sus Cuidadora, protectores. sí. Somos delante de Dios, su Dios. O sea, nosotros los padres somos el Dios el chiquito de los niños. Entonces, nosotros somos los que le damos dirección. Nosotros somos los que le damos guía. Entonces, tenemos que crearle estructura. Tenemos que crearle... Así es, señores, este tema está sumamente... Este niño que está de truco no nos da la postura correcta. El inodoro... Parece que estamos teniendo intervención con la conexión de la doctora. Interesante tema del estreñimiento, la salud y de cómo podemos nosotros guiar, precisamente como ella ya estaba finalizando. Guiar a nuestros hijos por una alimentación adecuada a su desarrollo, adecuada a su condición y guiarlo pues por el desarrollo que ellos se merecen. Señores, ya no hay tiempo para más, parece que perdimos conexión con la doctora. Agradecerle a todos ustedes, señores, en Amazon, bestseller los dos en tiempo récord, bestseller, ahí están nuestros libros. Doctora, ¿volvió? Sí, estamos aquí. Ya para finalizar con su público. Parece que está teniendo intervención con los medios, con la tecnología. Señores, ya no hay tiempo para más. Lamentablemente, despedirnos de la doctora, despedirnos de todos ustedes y agradecerle por su conexión. Los libros están disponibles en Amazon, están en la plataforma de Discapacidad TV. Vayan ahí, compren el libro, el 20% irán para la fundación. Estamos haciendo mucha obra, ayudando a muchas familias. Recordarle que juntos podemos transformar el mundo con el amor, porque es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en la vida de los demás. Señores, julio 27 tenemos la conferencia para mujer, salud mental. No se la pueden perder con nuestra querida Yagna Tavares. Claudia no va a estar aquí para disfrutar este año con nosotros, pero estaremos celebrando con mucho amor con todos ustedes. Así que bye bye mi gente, hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Que Dios le bendiga. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.